Dije, tengo un público variado para pensar diferente. No voy a abrumarlos con números, las proyecciones económicas que siempre doy, los gráficos, los cuadros. Me puse a escribir anoche, porque quiero dejarles un concepto, un mensaje. Y creo que escribí el inicio de un libro, y tengo que resumir ahora en 15 minutos. O sea que voy a tratar un por lo menos más también, no hay problema. Voy a tratar por lo menos que el mensaje se entienda de lo que quiero transmitir. Estamos a esta época del año pasado, en la charla de ACAMI que hicimos en la Fundación OSDE, y yo decía que había una crisis multidimensional en curso en la Argentina, económica, cambiaria, sanitaria, política y de expectativas, pero sobre todo había una crisis, y sigue habiéndola, sobre el rumbo, ¿no? Hacia dónde vamos. Y que el problema estructural de desconfianza que tiene el peso argentino desde hace mucho tiempo y que se potenció obviamente con la pandemia y está hoy también potenciado por todos lados, bueno, refleja un poco los números que veíamos recién y que no voy a repetir. Argentina viene 15 años de inflación muy elevada, con todos los mecanismos de indexación aceitados. Este año tenemos un piso de inflación 95%, el máximo en 3 décadas. Tenemos más de 10 años de aumento de presión impositiva, cambio de reglas permanentes de juego, devaluaciones, recesiones. 6 años de los últimos 12 en que cae el PBI. 3 años de los últimos 5 en que hay caídas de la inversión a tasas de 2 dígitos. Como decía Alan, no se renueva la depreciación del capital. Estamos en la casa, se queman las bombitas y no las reparamos. Y sobre ese escenario de fondo cayó la pandemia, la cuarentena, la disparada del mega déficit fiscal con la mega emisión monetaria, como única forma de financiarlo en la Argentina. Sobran fundamentos para la disparada del dólar, de la brecha cambiaria, la inflación, todo lo que estamos viendo. Pero vuelvo al problema fundamental, el de ponerse de acuerdo en el rumbo como política de Estado y sostenerlo en el tiempo. Obviamente, en este gobierno se agregó un problema adicional, un problema político enorme dentro del Frente de Todos sobre el rumbo del gobierno en sí, que se saldó muy tarde y al último minuto por miedo a una crisis total, por temor a la espiralización de dólar, precios, por terror a una hiperinflación. Primera vez que vemos desde el regreso de la democracia a un gobierno peronista temiendo llegar a la finalización de su mandato constitucional. Bueno, en ese concepto yo recuerdo una frase de un economista brillante, muy querido por mí, que decía que en la Argentina el día que la soja te deja de subir, aunque en este momento sigue subiendo, en el que te gastaste todo el superávit fiscal o las reservas excedentes, que usaste todo el crédito externo disponible, en el día en que la demanda de dinero deja de absorber, ese día aparecen todos los trade-offs posibles. Los trade-offs son los intercambios, lo que nosotros los economistas llamamos trade-off. Y lo que en la jerga popular se conoce como la sábana corta, ¿no? Que aparece hoy por todos lados. Es decir, todas las elecciones que uno puede hacer de política económica son elecciones entre escenarios pésimos, muy malos y menos malos. Keynes decía, en economía se puede hacer cualquier cosa, lo que no se puede hacer es evitar las consecuencias. Y hoy el gobierno está enfrentando las consecuencias de todo lo que hizo anteriormente y el kirchnerismo por primera vez entiende que no se puede hacer cualquier cosa. Por ahora lo entiende. Y en ese contexto asume Massa. Y se lo resumo así nomás, porque no quiero hablar ni de Massa, ni de la coyuntura y demás. Es muy sencillo explicar lo que pasa hoy en la economía argentina y lo que está tratando de hacer Massa. Esto es el resumen así nomás de lo que ha pasado en la última década en la Argentina en términos de tasa de crecimiento. Y este es el resumen así nomás de lo que ha pasado en la Argentina en términos de inflación. Y esto es lo que está tratando de hacer Massa. Es un plan de estabilización para evitar la espiralización de todo, la crisis total del dólar, de la inflación y de la recesión inmediata profundísima. Entonces avanza con un ajuste fiscal, con un apretón monetario, con una suba de tasa de interés muy importante, hoy sube arriba del 100% efectiva anual, busca dólares para las reservas,
envía señales con el apoyo de Washington sobre las metas del FMI, está buscando un ancla. Si estamos en una economía que no tiene ningún ancla, está buscando un ancla ¿para qué? Para estabilizar el escenario de crisis total. Pone el dólar soja, empieza a acumular dólares en la reserva, le pone un techo a los dólares libres, ve si puede acelerar la mini devaluaciones, el crawling peg, es decir, la devaluación en cuotas, está tratando de estabilizar en algún lugar la economía argentina. Pero esa estabilización, obviamente, es una estabilización de un escenario mucho mejor del de crisis total, que era el escenario pésimo, pero es un escenario entre malo y menos malo. Obviamente, lo que va a ocurrir en la economía real en este contexto, que Massa está tratando de alguna manera minimizar porque es muy difícil estacionarlo, es que la inflación no supere el 95-100% este año, que el encarecimiento de créditos junto con la aceleración inflacionaria sobre adelantándose a los salarios, la jubilación, los planes sociales, no termine de dar vuelta de campana en una recesión muy profunda, pero es inexorable y todos los economistas sabemos que esto lleva a una desaceleración del consumo, el nivel de actividad, y más o menos eso es lo que restablece el equilibrio. Si sale todo bien, ese enfriamiento genera que vos vas acumulando el tipo de cambio y vas acumulando dólares en las reservas, vas sacando pesos de la economía y bueno, y si todo sale bien, el escenario es muy malo el año que viene, pero no es un escenario de crisis total. Eso está haciendo el ministro de Economía. Obviamente, los economistas somos crack para establecer recetas mágicas o en el Excel todo nos sale perfecto. Viene Rubinstein y le dice, pero escúchame, esto es muy fácil, el dólar a 200, estallás la tasa de interés, recomponés reserva y después empezás de nuevo con un plan de estabilización distinto. Pero bueno, si hay un dólar a 200 inmediatamente, una devaluación del 20, el 30, el 40% inmediato, la Argentina tiene un mes de 20% de inflación, otro de 10, otro de 7 o de 5 y Massa no es más ministro de Economía, Alberto Fernández no es más presidente de la Nación y bueno. Y del otro lado, no sé, viene otro economista que también está cerca de Massa, Álvarez Sacri, que no, pero si pones el dólar a 200 y devaluás, esto que estás tratando de evitar, que la economía vaya a pique inmediatamente, te ajusta, ajusta el tipo de cambio, la recesión te ajusta las importaciones, acumulas reservas, pipí cucú, pones todo 0 km, pero te comes 9 meses de recesión, 3, 4 muy profunda, no hay escenario político posible. Pero no me quiero detener en esto, porque para mí esto es totalmente menor. Quiero transmitir otro mensaje. La Argentina está llena de oportunidades hacia adelante. Es un mundo que demanda alimentos, energía, salida exportadora, agroindustria, energía, minería. Bueno, no me quiero detener, pero todo el mundo lo sabe. Tiene sectores posicionados en la nueva economía, esenciales, en turismo, economía del conocimiento, software. Todos los sectores de la economía argentina, como pocos países en el mundo, están muy bien posicionados para poder avanzar de manera muy exitosa en un mundo que demanda lo que Argentina produce. Y también tiene la posibilidad de sostener un mercado interno, básicamente con el propio financiamiento de los argentinos. 200.000, 300.000, 400.000, no sabemos, millones de dólares de los argentinos en el colchón, logística y distribución que está subinvertido. Hay una revancha del consumo de sectores medios que tienen ese financiamiento en el colchón y que ya lo empiezan a mostrar inmediatamente apenas se estabiliza la situación. Bueno, hay un consumo masivo que está por debajo de su crecimiento potencial. Después tiene que discutir qué hace con los sectores protegidos, de sustitución de importaciones, que son más dólares dependientes. Hay una discusión sobre el modelo integral de desarrollo económico, automotriz, textil, electrodoméstico, electrónico, sectores que otros países no tienen, que la Argentina ha tenido durante las últimas décadas y que obviamente hay toda una discusión de fondo. Bueno, no son discusiones muy importantes, o por lo menos son discusiones importantes, pero no son discusiones dramáticas, son discusiones que se pueden dar perfectamente y seguramente todos los sectores políticos se pueden poner de acuerdo. Ahora, quiero hacer hincapié en esto, ¿no? Milton Friedman decía, ya que cité a Keynes, tengo que citar a Friedman, decía, inflación es tributación sin legislación, y yo creo que los políticos argentinos se han acostumbrado demasiado tiempo a convivir con tasas de inflación muy altas que, por otro lado, te facilitan en muchos aspectos la gestión, básicamente la recaudación. Y cito al otro lado de la biblioteca, decía John Kenneth Galbraith, la especulación es la respuesta descoordinada de los agentes económicos a la incertidumbre. Y lo han visto el presidente, el otro que denuncia, están especulando acá. Y sí, todo el mundo está especulando. Y te estás cubriendo justamente frente al desorden macro que tenés hace mucho tiempo.
Y eso es algo generalizado, no es algo sectorial. Bueno, este es el mejor cuadro que para mí resume todo lo que contamos de lo que ha pasado con la Argentina, con ese desorden macroeconómico, las faltas de acuerdos institucionales y demás, ¿no? Los dólares que han salido, que se han generado en la Argentina y que han salido rumbo al colchón, a las cajas de seguridad o al exterior. Entonces, prioridad 1 de la Argentina para los próximos años, ordenar la macro con reglas de juego estables. La prioridad 1, fundamental. Si no, no se puede hacer nada. No se puede hablar de política sectorial ni en salud, ni en el área de logística, ni en el petróleo. Si no, hay que hacer trajes a medida para todo el mundo y así no funciona el mundo. Prioridad 2, ordenar las macro con reglas de juego estables. Prioridad 3, no olvidar la prioridad 1 y 2. Y que no hay recetas mágicas. ¿Cuál es la precondición? Un acuerdo político amplio. Con el gobierno solo no alcanza. Con el gobierno este o el que viene o el que vendrá. Sobre cómo se alcanzan algunas cuestiones elementales. Así funcionan todas las economías capitalistas exitosas del mundo. Equilibrio fiscal y monetario, baja inflación, reservas en el Banco Central, tipo de cambio único, obviamente sin cepo, tipo de cambio flexible, ya no vamos a los tipos de cambio fijos, las convertibles, son huevadas que no existen en el mundo. Son para economías así de chiquitas. Es decir, es un poco el programa del FMI, el consenso, el nuevo consenso de Washington. Ahora, fíjense la definición de crisis, ¿no? Crisis del cambio brusco, sorpresivo, en lo conocido que una vez que se manifiesta limita la capacidad de acción. Y vamos a un mundo cada vez con más crisis, cada vez con más cisnes negros. Lo hemos visto, lo que nos ha pasado, la pandemia, Ucrania, qué pasa en China. Bueno, permanentemente, ¿no? Los conflictos bélicos por el petróleo, por las nuevas energías. Ahora, Argentina, la crisis es la normalidad. Y retomo un poquito lo que se decía antes. Y al revés, yo creo que hay que producir un cambio brusco para salir de la normalidad de esa crisis. Y quiero hacer alguna reflexión final, si es posible, pueden ser unos minutitos. Por supuesto. Una reflexión final sobre el valor de nuestro dinero, el valor del peso, que un poco refleja todo esto que veníamos diciendo. Un dólar es un dólar desde 1792. No quiere decir, por supuesto, que con un dólar hoy podamos comprar lo mismo que se compraba hace 230 años, pero un dólar es un dólar hace 230 años. Durante mis 52 años de vida, la moneda argentina ya se extinguió 4 veces. Tal vez los más jóvenes no lo recuerdan, pero esta es la quinta moneda, el peso. Pasamos peso, moneda nacional, el original de Roca en 1881, moneda nacional, pues justamente era unificar el país. Se extingue en enero del 70, 1970, con Onganía. Después pasamos al peso ley, 18.188 con Onganía, el peso argentino con Viñones, el austral con Alfonsín, el actual peso de 1991 con Menem y Cavallo. En el medio le sacamos 13 ceros a la moneda. Y por suerte que le sacamos 13 ceros, porque si no se hubiera hecho eso, para comprar un dólar al oficial, con nuestra moneda original, la que se extinguió en enero de 1970, el peso moneda nacional, serían necesarios 1.500 billones de pesos moneda nacional para comprar un dólar. Y hice algunos calculitos. Supongamos que armamos fajo de 100 billetes de 10 pesos moneda nacional, de esos billetes que se extinguieron en 1970. Bueno, para adquirir un dólar oficial necesitaríamos 2.154.553 pilas de la altura de la Concagua para adquirir un dólar al oficial. Si vamos a adquirir el dólar de la calle, que es el verdadero, el doble de eso. Entonces, ¿qué quiero plantear con este absurdo, ¿no? La moneda en las economías capitalistas modernas es la primera cara del Estado Nacional. Y que los ciudadanos acepten o no esa moneda depende en última instancia de la confianza que genera ese Estado, que va más allá de un gobierno en un momento histórico determinado, involucra a todas las instituciones de un país. Y un dólar frente a miles y miles de toneladas de papelitos sin valor que viene a representar la moneda argentina es para mí la metáfora perfecta no solamente del fracaso en la construcción del Estado argentino en el capitalismo moderno, refleja algo más de fondo todavía.
si miramos lo abstracto y lo general del dinero, no hay otra especie en el mundo que le asigne valor a un papel que no tiene ningún valor. Ningún valor. ¿Y por qué le asignamos un valor? Por un acuerdo social. Y quizá el dinero sea comparable con el lenguaje en el nivel de abstracción y de acuerdo social. Hay pocas cosas que generen ese nivel de acuerdo social. Y como les decía, es la cara visible del Estado moderno que se expresa en ese acuerdo social. Entonces, que una sociedad sufra la inflación y la devaluación de su dinero como enfermedad crónica en los niveles absurdos que les comentaba antes, quizá o seguramente exprese que tiene problemas de llegar a acuerdos sociales básicos que otras sociedades ya resolvieron. Y no digo Estados Unidos y Europa, digo casi toda Latinoamérica, digo países asiáticos, digo países de Europa del Este menos desarrollados que la Argentina, muchos países africanos. Yo creo que sin esos acuerdos básicos es imposible hacer a esta altura de la Argentina una política económica exitosa, sostenida en el tiempo. Y lo planteo así, por eso dije que no me quería detener demasiado en las proyecciones y las cosas y los números, porque todos tenemos los economistas las recetas. Pero yo creo que lo que falla en la Argentina es mucho más profundo y no se resuelve con una receta y tiene que ver con esos acuerdos básicos y que sin ellos, y la verdad que sí, está bien, vamos por este lado, es lo correcto, pero no vamos a encontrar el verdadero rumbo de salida. Muchas gracias.